En esta tarde retomamos los retiros mensuales que comenzamos este curso en el Cerro de los Ángeles. Comienzo felicitándoos a todos por haber venido, superando el miedo que tienen todavía muchas personas a salir de casa, a acercarse a la iglesia. Y vamos a pedirle al Señor, al inicio de este retiro, que nos conceda la gracia de aprovechar bien esta tarde, de descansar en su corazón, es decir, de recibir el amor, la paz, la alegría que quiere transmitirnos el Señor. Y va a sugeriros que por ser el mes del corazón de Jesús y porque estamos donde estamos, en esta Basílica del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles, construida en honor al corazón de Cristo, dado que tenemos al Señor vivo y presente, palpitante en la Eucaristía ante nuestros ojos, justo debajo de donde se yergue el monumento al corazón de Cristo, iba a proponeros que en este retiro mensual meditemos sobre el corazón abierto de Jesús. Para quienes tenéis el Evangelio, podía ayudarnos seguir el capítulo 19 del Evangelio de San Juan y en particular los versículos que van desde el 31 hasta el 37. Pues leo con vosotros en la presencia del Señor resucitado aquí en la Eucaristía este pasaje del Evangelio y después con mucho gusto lo comento por si os ayuda. Nos dice el Evangelio: así pues, los judíos, como era la preparación, a fin de que no quedaran en la cruz los cuerpos durante el descanso del sábado, pues el día de aquel descanso era gran fiesta, rogaron a Pilato que le rompieran las piernas y los quitaran. De ahí que los soldados fueron y rompieron las piernas del primero y del otro que había sido crucificado con él. Pero al acercarse a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados, con una lanza, le traspasó el costado, y brotó enseguida sangre y agua. Y el que lo vio y sigue bajo el efecto de aquella mirada, continúa testificando, y es fidedigno su testimonio, es decir, él sabe que se refiere a un hecho verídico, para que también vosotros creáis. Y es que sucedió eso de modo que se cumpliera el texto de la Escritura: ni un hueso suyo será quebrantado. Y también otra profecía de la Escritura dice: contemplarán al que traspasaron. Bien, pues en estos pocos versículos se encierra un significado espiritual precioso para nosotros y para la Iglesia, que es lo que en esta tarde vamos a pedirle al Señor que nos muestre, que nos revele. Fijaos que lo que sucedió, las escenas que nos han referido el Evangelio, lo que sucedió es algo muy sencillo, podríamos decir. Es decir, lo que los ojos pudieron captar fue algo muy simple. 3 hombres ajusticiados en una colina y que los soldados van rompiéndole las piernas a cada uno, pero cuando llegan a Jesús está muerto y para cerciorarse de que ya ha fallecido, pues le traspasan el pecho con una lanza. Puede ser una escena cruel, pero en realidad las cosas que ocurrieron fueron 3 o 4. No es que pasaran millones de cosas esa tarde. Por eso llama mucho la atención que San Juan describa este momento con una gran ponderación. Podríamos decir con una ponderación lírica, ¿verdad? Que diga San Juan: el que lo vio da testimonio y sigue bajo el efecto de aquella mirada y continúa testificando y sabe que dice la verdad. Podríamos preguntarnos: San Juan, ¿qué has entendido ante Jesús crucificado, cuyo costado se ha abierto, para que te haya impresionado tanto? ¿Qué es lo que has visto que te ha dejado tan perplejo? ¿Por qué nos lo explicas de esta manera como tan sublime, tan relevante en tu Evangelio? Y eso es lo que meditaremos en esta tarde. Mirad, cuando aquel soldado le abrió con la lanza
el corazón a Jesús, se revelaron a la vez, se mostraron al mismo tiempo la maldad de los hombres hasta el extremo y a la vez el amor sin límite de Dios. La maldad de los hombres hasta el extremo, porque qué necesidad había de atravesar el pecho de un hombre ya fallecido. ¿Qué falta hacía añadirle sufrimiento a su madre, que estaba ya a los pies de la cruz, cuando su hijo ya había muerto? Es como si los hombres hubiéramos llevado nuestro desprecio a Dios hasta el extremo. Es como si, no cansados de todo lo que le hemos hecho sufrir al Señor con nuestros pecados y nuestras culpas, todavía quisiéramos añadirle un sufrimiento mayor. Pero ese momento de extrema dureza y crueldad va a servirle a Dios para poner de manifiesto, más y mejor que nunca, su amor sin límites. Y en esto nos detenemos ahora. En el pasaje que hemos escuchado aparece por 3 veces la palabra ver o mirar, pero es curioso cómo en cada uno de los 3 momentos significa una cosa diferente. Hemos escuchado en primer lugar que los soldados, al ver que ya estaba muerto, decidieron clavarle esa lanza. Es una primera manera de mirar. Es el que ve las cosas solamente con los ojos de la cara, con los sentidos corporales. El que capta en ese sentido la apariencia de las cosas y no ha profundizado lo más mínimo, no se hace más preguntas, no se plantea qué significado tiene, simplemente ve que está muerto y decide que va todavía a comprobarlo con una lanza. El segundo momento en el que se habla de ver es en el que dice que Juan lo vio, y el que lo vio da testimonio. La mirada de Juan es más profunda, podríamos decir, que la de los soldados. No solamente ve que Jesús se ha muerto, sino que lo que ve es hasta dónde nos ha amado Jesucristo. Nadie me quita la vida, había dicho él anteriormente, soy yo quien la doy libremente. Y también nos dirá en otro pasaje San Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo por nosotros, por nuestra salvación. De modo que lo que ve Juan no es simplemente un hombre que cuelga de un madero y que está muerto, yerto. Lo que ve Juan es el misterio del amor de Dios, la condescendencia de Dios con la humanidad, la humildad de un Dios que, siendo creador, sin embargo se pone a la altura de sus criaturas porque las ama y está dispuesto a padecer él mismo en su carne el infierno que merecíamos nosotros. Jesús está sufriendo en la cruz un infierno corporal. Jesús se ha entregado por nuestra salvación. El que lo vio, dice San Juan, da testimonio. Vio, podríamos decir, con mirada de fe. Vio no como se ve con los ojos, sino como se ven las cosas con el corazón. Y captó el misterio de lo que estaba ocurriendo, el significado profundo de lo que estaba pasando. Pero en tercer lugar, dice Juan, para que también vosotros mirando creáis. Es decir, que hay una manera de mirar que es la de los soldados, simplemente ven lo que está pasando sin captar el significado profundo. Hay una manera de mirar que es la de Juan, que se da cuenta del amor de Dios. Y Juan entiende que hay una tercera manera de acercarnos al corazón abierto de Cristo, y es la nuestra. Nosotros no estuvimos aquella tarde en el Calvario, no estuvimos en el Gólgota, no vimos a Jesús colgado de la cruz, pero leyendo el Evangelio podemos ver el amor que Dios nos tiene y podemos creer como San Juan, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios y cuánto nos ama.
Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto de la esclavitud, hubo en el desierto una epidemia de serpientes que les picaron. Y entonces Dios le dio a Moisés el remedio para esas picaduras. Y el remedio era este: haz un estandarte con una serpiente de bronce, y todo el que mire ese estandarte alzado, al mirarlo y confiar en el amor que yo os tengo, quedará sanado. Pues San Juan está aconsejándonos que miremos a Jesús crucificado como aquellos israelitas miraron el estandarte alzado ante su vista. Cristo crucificado es la curación de la picadura del pecado y de la muerte. Cristo crucificado es aquel estandarte levantado sobre las naciones para que lo vea el mundo entero, que viéndolo y creyendo en el amor que Dios nos tiene, somos salvados. Esa es una tercera manera de mirar a Jesús crucificado con la fe de la Iglesia, con la fe de nuestros antepasados, con la fe de quienes reconocemos, sin haber estado en el Gólgota, que Jesucristo es Dios hecho hombre y crucificado por nuestra salvación. Aprovecho para avisaros que desde ya mismo tenéis un sacerdote disponible a la izquierda para confesar, y que cuando termine esta meditación también yo me pondré a vuestra disposición. Bueno, pues un primer punto de esta meditación es este: caer en la cuenta de que lo que pasó no es solo lo que captan los ojos, sino una realidad más profunda, el amor infinito de Dios. Segundo punto: el evangelista San Mateo, cuando habla del costado abierto de Jesús, dice en Mateo 27, 50-51, que al morir Jesús se rasgó el velo del templo. Y quizá alguno puede pensar, ¿y eso qué importa? Pues como si se rompe una puerta, una bisagra, una cortina. ¿Qué trascendencia tiene eso? Muchísima importancia. Trato de explicároslo brevemente, pero es precioso. En el templo de Jerusalén había un lugar donde se reunían todos los judíos para orar. Y separado de ese lugar había otro lugar más escondido, más recóndito, que se llamaba el Sancta Sanctorum, donde no podía entrar nadie, solamente el sumo sacerdote, y solamente una vez al año entraba para ofrecer el sacrificio de expiación, para pedir el perdón de todos los pecados. Entre ese lugar tan recóndito, tan escondido, y el lugar donde estaban todos, había un velo, pero un velo que nos dice el historiador Flavio Josefo que no era un velo como lo entendemos ahora, finísimo y translúcido, sino que era un velo de 18 metros de altura, como tiene el techo de esta basílica, y de 10 centímetros de espesor. Más que un velo, aquello era una cortina gruesa, aquello era un tapiz. ¿Para qué servía ese velo? Para aclarar a todos los judíos que había un lugar donde jamás entrarían, el Sancta Sanctorum, el lugar donde estaba escondida la presencia de Dios. Era el lugar donde no entraba nadie, porque Dios entendían que era un misterio tan santo y tan sublime que nadie podía meterse allí. Y todos entendían que había en Dios algo tan misterioso que nunca les sería revelado, mostrado, que nunca conocerían plenamente. Es como si entre Dios y los hombres hubiera una distancia infinita. Es como si los hombres, por más que reflexionemos sobre Dios, nunca pudiéramos entenderlo del todo. ¿Y qué significado tiene que con la muerte de Jesús se rasgó el velo? Y dice el evangelista que se rasgó de arriba abajo. Pues quiere decir lo siguiente, que Dios nos ha abierto el acceso al Sancta Sanctorum, que Dios nos ha abierto el poder entrar en su intimidad.
que al rasgarse el corazón de Jesús se ha puesto de manifiesto la intimidad de Dios, los sentimientos, las disposiciones, las ilusiones y preocupaciones, todo lo que Dios lleva en su corazón. No es simplemente que se haya roto el corazón de Jesús, es que se nos ha abierto. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Abajo está la tierra, arriba el cielo. Es como si nos dijera este gesto que desde el cielo se quiso abrir un acceso, una puerta, una entrada, para que pudiéramos entrar en la profundidad de Dios, de su intimidad. Qué impresionante es esto. Ha quedado de manifiesto, ha quedado abierta la intimidad de Dios para nosotros. Y ahora sí, podemos conocer a Dios. Y ahora sí, no hay una distancia entre nosotros abismal. Ahora sí podemos saber qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que lleva dentro. Ahora podemos descubrir la riqueza insondable del corazón de Dios. Esta interpretación que hoy os digo no me la invento, sino que el autor de la carta a los Hebreos es quien nos la enseña. En Hebreos 10, 19, 22 lo expresa de esta manera tan bonita. Teniendo plena seguridad, dice, para entrar en el santuario, en el Sancta Sanctorum, en la profundidad del templo, en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por Él para nosotros, a través del velo, es decir, de su propia carne. Qué impresionante es esto. De modo que el velo del templo de Jerusalén era como un símbolo del corazón de Jesús, a través del velo, es decir, de su propia carne. El corazón de Jesús es donde se juntan el cielo y la tierra, Dios y los hombres. Nosotros hasta ahora estábamos fuera del corazón de Jesús, como los israelitas estaban fuera del Sancta Sanctorum. Pero al rasgarse el velo, al abrirse su corazón, se nos manifiesta lo que hay dentro y nosotros podemos entrar en su corazón. Como veis, lo que sucedió en el Calvario fue tan grandioso, tan impresionante, que es descomunal que Dios nos haya abierto acceso a su intimidad, a su corazón. Bueno, pues, primer punto entonces, hay 3 formas de mirar a Jesús crucificado y le pediremos hoy al Señor que nos conceda la gracia de la fe, de ver no solo lo que ven los ojos, sino lo que en el fondo de verdad está ocurriendo. Segundo punto, el corazón de Jesús es el velo del templo. Se ha abierto para nosotros el acceso a la riqueza de su intimidad. Pero vamos con el tercer punto, que ya es el último. Nos dice el evangelista, hemos escuchado, que al atravesar ese pecho la lanza del soldado, manó sangre y agua. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender bien por qué ocurrió esto, qué significa y para qué permitió Dios que sucediera eso. Mirad, ya el hecho de que se le rasgue el corazón con la lanza tiene un significado, y es que había profetizado en el Antiguo Testamento el profeta: no le quebrarán un solo hueso, mirarán al que traspasaron. Se cumplen en Jesús estas profecías. Me imagino que sabéis que cuando eran sacrificados corderillos en el templo de Jerusalén, no se les rompían los huesos, sino que con un cuchillo se les acuchillaba, se les abría al cordero, y la sangre de este cordero y sus vísceras ofrecidas en sacrificio eran el modo que tenía el pueblo de Israel de implorar a Dios el perdón de todas nuestras culpas.
que permitiera Dios que Jesús muriera así en la cruz, significa que Jesús es el verdadero Cordero, que quita el pecado del mundo. No le han roto los huesos, sino que ha muerto como los corderillos en el templo de Jerusalén, con un cuchillo, con una lanza que le ha abierto de par en par su corazón. Y dice esto, que salió sangre y agua. Vamos a mirar más allá de lo que ven los ojos. Vamos a superar esa mirada superficial de los soldados y a entender qué significa la sangre, qué quiere decir el agua. La sangre para los israelitas y en toda la Biblia es el signo de la vida. Es decir, que entendían los israelitas que la vida de cada persona estaba en su sangre. Aunque sea una visión un poco primitiva, tiene su razón de ser. Claro, si alguien pierde toda su sangre, se queda sin vida, se muere. Y por eso ellos entendían, ¿dónde está la vida? En la sangre. Mientras haya sangre, hay vida. Y también por esto entendían ellos que dar la sangre es dar lo que uno tiene y es dar lo que uno es. Así lo entiende Jesús. En la última cena dice, este es el cáliz de mi sangre, derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. No dice simplemente que vaya a morirse, sino que va a entregar su cuerpo y su sangre. En la Eucaristía se nos da a Cristo cuerpo entregado, sangre derramada. Así lo entiende también el evangelista San Juan, cuando en Juan 13 dice, Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Es decir, cuando Jesús muere en la cruz desangrado, no es que se le salga la sangre, sino que Él, que ya nos lo ha dado todo, nos ha dado buen ejemplo, nos ha dado sus predicaciones, nos ha dado sus milagros, solo le faltaba por darnos una cosa, que era su propia vida, su cuerpo, su sangre, todo lo que es y todo lo que tiene. Así es como entendemos que salga sangre del corazón de Jesús. Es cuerpo entregado, es sangre derramada. Cristo nos ha dado su vida, su vida. Cuando era un muchacho estuve muy enfermo, con una leucemia, y prácticamente todas las semanas tenían que ponerme en el Hospital Ramón y Cajal una transfusión de sangre. Y entonces entendí que efectivamente que a uno le den sangre nueva cuando la sangre de uno está enferma es lo que a uno le puede dar la salud y la vida. Naturalmente me daban una medicación, una quimioterapia, pero además de eso, recibiendo la sangre nueva y limpia de quienes eran donantes de sangre, pude sobrevivir. Jesús nos da también su sangre. Nos la da de una manera espiritual, ciertamente. Nos da su vida. Él quiere compartir contigo todo lo que es y todo lo que tiene. Él quiere ponerse a tu disposición. Él se te entrega y es capaz de renovarte por dentro con su propia vida, con la sangre de su corazón. Es capaz de hacerte bueno como Él, de darte alegría como la suya, de darte paz como la que Él tiene, de darte un corazón semejante al suyo al darte su sangre. Salió sangre y agua. ¿Y el agua qué significado tiene? En el Evangelio el agua quiere decir el Espíritu Santo. En Juan 4, por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, le dice, si conocieras quién te pide de beber, le pedirías tú a él, y él te daría un agua viva que calma tu sed. ¿Qué agua le estaba ofreciendo Jesús? El agua de su corazón, el agua de su amor, el agua del Espíritu Santo. No es un agua que sale de un grifo y que se bebe en un vaso. Es el agua del corazón de Cristo que espiritualmente recibimos cuando fuimos bautizados
cada vez que somos perdonados de nuestros pecados y lavados por el amor de Jesús, es el amor y es el agua de la gracia de Dios, del Espíritu Santo. Y también Jesús en Juan 7 dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿A qué se refería con esto? Al agua de su corazón, al agua de su amor, al agua del Espíritu Santo. Cuando San Ignacio de Loyola refiere este momento del corazón abierto de Jesús en el libro de los ejercicios espirituales, no dice que salió sangre y agua, sino que utiliza otra palabra, utiliza la palabra manar. Dice de su corazón manó, sangre y agua. La palabra manar en castellano la utilizamos para otra cosa, para hablar de un manantial que mana, para hablar de una fuente, también para hablar de una herida abierta que no cesa de sangrar. Manar quiere decir que sale un líquido incesantemente. Y creo que esta palabra está muy bien escogida por el santo, porque el corazón de Cristo mana sangre y agua. No es simplemente que salieran unas gotas de sangre y agua, sino que Jesús, al abrirnos su corazón, el velo del templo, la intimidad de lo que lleva dentro, se convierte en una fuente, en un surtidor de amor de Dios para nosotros, de amor que sana, como la sangre nueva, de amor que limpia, como el agua, de amor que riega, como el agua de la lluvia también, que hace fecunda la tierra. El Señor, en el Antiguo Testamento, en Zacarías 13:1, profetizó esto. Aquel día, dijo, brotará una fuente para los habitantes de Jerusalén, remedio de errores e impurezas. ¿De qué fuente estaba hablando este profeta Zacarías antes de que naciera Jesús? Del corazón abierto de Jesucristo en la cruz. Es fuente que emana para los habitantes de Jerusalén y para el mundo entero. Es remedio de errores y de impurezas. El amor del Señor es lo único que es capaz de curarnos del todo, de las heridas de nuestro corazón, de las amarguras que cada uno arrastra, del resentimiento que nos han dejado, el daño que nos han podido hacer en la vida, de las tristezas que a veces parece que no tienen fondo, de la desesperanza que nos puede invadir. El corazón de Jesús es fuente que limpia, que sana, que cura, que fortalece. Una última cosa, y con esto concluyo. Mirad, cuando Jesús ya se apareció resucitado, después de morir y abrirnos el corazón, se apareció con las llagas de su pasión. Y recordaréis que cuando se aparece a los apóstoles y a Tomás, le dice a Tomás, que no creía que hubiera resucitado: trae tus dedos, mételos en mis llagas, trae tu mano, métela en mi costado. Esta imagen puede también en esta tarde ayudaros mucho en este rato de oración, porque con esto Jesús le dijo a Tomás que no se limitara con creer que Él había entregado la vida por nosotros en la cruz, sino que se adelantara a tocar, a palpar, a gozar disfrutando de entender el amor de Dios. Y esto es un regalo que el Señor nos hace también a nosotros, no solo a Tomás. Poder casi palpar cuánto nos quiere el Señor, poder casi gustar qué bueno es el Señor, poder experimentar el amor de Dios. Muchos de los que estáis aquí ya sabéis cuánto nos quiere Dios y lo habéis sentido y lo habéis notado, pero que quizá otros piensan: bueno, sí, yo lo creo porque me lo enseñaron desde pequeño,
pero nunca he sentido el amor de Dios, nunca he disfrutado de la dulzura de su corazón. Pedídselo hoy al Señor. Dame, Señor, la gracia, como Tomás, de poder casi palpar la riqueza de tu corazón, de poder sentir, apreciar cuánto me amas y que tu corazón permanece abierto para mí. Y este es otro sentido precioso que hoy os recuerdo. Al decirle Jesús a Tomás, trae tu mano, métela en mi costado, le está diciendo otra cosa. Y es que su corazón permanece abierto. ¿Habéis pensado esto ya? No es solo que el soldado lo abrió y luego ya se cerró y se quedó cerrado. No. Su corazón permanece abierto. La intimidad de Dios está a tu alcance y tú puedes disfrutar del amor que Él te tiene y tú puedes también amarle. Pues en esta tarde, Señor Jesucristo, en la que nos ponemos ante ti, que estás vivo y palpitante en la Eucaristía, en esta tarde en la que tu corazón abierto está ante nuestros ojos en esta custodia, te pedimos esta gracia. Haznos descubrir tu amor inmenso, cuánto nos quieres. Haznos descubrir que has abierto tu corazón, tu intimidad para nosotros. Y que en el fondo tener devoción a tu Sagrado Corazón no es simplemente repetir tradiciones y costumbres que hemos recibido de nuestros padres y abuelos, devociones que se pueden plasmar en estampas o en estandartes. Tener devoción a tu Sagrado Corazón es caer en la cuenta de que estás vivo, de que nos amas y de que nos has abierto y has dejado abierto tu corazón para nosotros. Quieres compartir con nosotros todo lo que eres y todo lo que tienes y nos invitas a hacer contigo lo mismo, a compartir contigo también nuestro pobre corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,